presenta. El siguiente es un programa clasificación A, apto para todo público. Radio Victoria presenta Diálogos con sano juicio. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Para nosotros es un gusto estar nuevamente conectados con todos ustedes. Mi nombre es Katia Yepes y me acompaña la noche de hoy Jimena Ron. Nosotras somos Sano Juicio. El día de hoy tenemos unos temas muy interesantes por tratar. Hablaremos con una invitada de lujo, que es la doctora Pamela Aguirre, de la sentencia Guzmán Albarracín. Ese será el tema central de la noche. Adicional a ello, comentaremos un poco de una noticia que ha sonado mucho, que es el IVA en los servicios digitales. Tenemos el sorteo de un libro de Derecho Constitucional para todos aquellos radioescuchas y público que se conecte y nos comente y nos haga preguntas durante la entrevista. Y sin más preámbulos, damos inicio. Bueno, bienvenidos a este programa. Este es su programa de Sano Juicio, amigos y amigas. Esperamos que lo disfruten, que nos acompañen hasta que este programa termine y, por supuesto, que compartan con sus contactos el link de Radio Victoria para compartir con nosotros este programa Diálogos de Sano Juicio. Ya nos comentó Katy que vamos a tener un programa bien interesante con temas que son de actualidad. Este tema que vamos a tratar precisamente es la sentencia Guzmán Albarracín y otros versus Ecuador. Seguramente ustedes la habrán escuchado un poco ya porque fue dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio de este año y fue notificada justamente en agosto, así que hubo mucho comentario en redes sociales. Katy, no sé si tú también lo recuerdas, mucho comentario de la sentencia, y hoy vamos, como ya lo comentamos, a tener a una invitada experta en temas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que nos cuente un poco qué implicó la sentencia y cuál es el efecto que tiene para el Ecuador, así que no se pierdan este programa súper interesante. Katy nos va a contar un poco acerca de la entrevistada. Así es. La noche de hoy nos va a acompañar la doctora Pamela Aguirre, quien ya está conectada y en unos minutos más aparecerá en nuestro set de manera virtual, como ahora lo hacemos a propósito de la nueva normalidad, entre comillas. Y bueno, les cuento un poco quién es Pamela Aguirre. Pamela Aguirre es doctora en Derecho, es PhD por la Universidad Andina. Ella tiene un LLM en Human Rights and Humanitarian Law por la American University de Washington College of Law. Además, ha sido perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González Lluy versus Ecuador. Es abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente se desempeña como docente de varias universidades. Te damos la bienvenida, Pame, buenas noches. Es un gusto para nosotros contar contigo en este set. Pame se va a conectar con nosotros, pero antes yo les voy a comentar un poquito del caso, del contexto del caso Guzmán Albarracín, para escuchar de Pamela algunas de las, digamos, de las cosas que nos tiene que contar. Yo les cuento más o menos a qué se refiere el caso. Este caso trata de Paola Guzmán Albarracín. Ella estudiaba en un colegio de Guayaquil en el año 2002, tiene problemas con sus notas y se acerca al vicerrector del colegio para pedirle ayuda, ¿no? Para pedirle ayuda por el tema del problema que tenía en notas, y el vicerrector accede a ayudarla con la condición de que tuviera relaciones sexuales con él. Ella tenía 14 años en ese momento y, en efecto, digamos, en razón de la presión, ella accede, y el vicerrector con ella tienen relaciones sexuales más o menos por 2 años. En ese transcurso ella queda embarazada y él la presiona o la obliga para que aborte,
en el momento del aborto, para que aborte con el médico del colegio. Cuando va a abortar con el médico del colegio, el médico le dice también o le condiciona también la interrupción del embarazo con el objetivo de tener relaciones sexuales con ella. Todo este, digamos, contexto dramático lo que hace es que ella, justamente el 12 de diciembre del 2002, tomara la decisión de consumir diablillos, ¿no?, que es fósforo blanco, y un día después muere, ¿no? Entonces, todo este contexto de violencia sexual a la que estuvo sometida Paola Guzmán desde los 14 a los 16 años derivó en su suicidio. Este caso, que es un caso bastante paradigmático, no solamente para el Ecuador, sino también para la región, llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es sentenciado 18 años después de lo que ocurre. De hecho fue sentenciado justamente, les contaba yo, el 24 de junio del 2020, y esta sentencia se convierte en una sentencia hito, además, porque es uno de los primeros casos, el primer caso que juzga Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre violencia sexual en adolescentes, en niños y adolescentes. Entonces, he ahí la relevancia, yo digo, no solamente para el Ecuador, sino también para la región de las Américas. Sobre eso vamos a conversar un poco con la doctora Pamela Aguirre, así que ahora sí, Pamela, te damos la bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y vamos a conversar un poquito del tema. ¿Nos escuchas? Pame, te escuchamos ya, ¿nos oyes tú? A ver, estamos tratando de confirmar el audio con Pamela. Pamela, ¿nos puedes escuchar? Ya puede, te pedimos que nos ayudes con el audio del micrófono, con el silencio, por favor. ¿Y ahí? Ya está. Listo, perfecto. Perfecto. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Claro que sí. Bueno, bienvenida, Pame. Decíamos que el día de hoy vamos a hablar de una sentencia en la que se le declaró al Ecuador responsable por violencia sexual ejercida por una autoridad educativa en contra de la adolescente Paola Guzmán Albarracín. La dinámica de esta entrevista será a través de preguntas. Esperamos que el público también participe de estas preguntas. Como habíamos dicho, inclusive el día de hoy, para motivarles a participar, tenemos el sorteo de un libro de reparación integral para todos aquellos que pregunten, y damos paso entonces a la entrevista. Jime. Bien, Pame, la primera pregunta yo creo que de cajón, ¿no? Una de las preguntas que nos hacemos todos. Sabemos que esta sentencia es importante y eso yo lo he insistido, pero ¿en qué medida? ¿Cuál es tu criterio respecto a la importancia de esta sentencia para el contexto tanto nacional como internacional? Creo que hay un pequeño lapso de demora en el tiempo en el que se está escuchando las preguntas que le tenemos a nuestra entrevistada. Pame, por favor. Ok, ahora puedas, sí. te escuchamos. Creo que tenía un problema de retorno. ¿Me escuchan? Perfecto. Perfectamente. ¿Me escuchan? Sí, Pame, perfectamente. ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? Pame, te escuchamos. Ahora sí. Sí. Perdón, creo que tengo problemas de intermitencia del internet, me disculpo. Bueno, buenas noches con todos, buenas noches con todas las personas que están conectadas y nos escuchan, ya sea por radio y también por Facebook Live. Muchísimas gracias, chicas de Sano Juicio, por esta cordial invitación. Y sin más, a contestar la pregunta de Jime. Pues bueno, la sentencia, como bien lo señalaste, Jime, es una sentencia hito, porque es la primera en el sistema interamericano en el que se resuelve sobre violencia sexual en centros educativos. La responsabilidad del Estado respecto a la fiscalización, cuidado y debida diligencia que deben existir en estos centros. Dicho sea de paso, es una sentencia
en la que la declaración de responsabilidad internacional no solo recae sobre la Convención Americana, también dicho sea de paso, que es el documento marco del sistema interamericano de derechos humanos, sino también en otros, como la Convención Belém do Pará, los artículos 7 específicamente, debida diligencia del Estado, fiscalización y luego sanción en caso de que existan violaciones de derechos por parte de las autoridades judiciales cuando no cumplen con su obligación de sancionar eficazmente la violencia de género, y adicionalmente la Convención Interamericana sobre los Derechos del Niño, por cuanto la víctima de este caso, como bien lo hiciste referencia, tiene que ver con una menor. Para el caso ecuatoriano, es importante que se reconozca una situación generalizada. La Corte Interamericana hace referencia a varios documentos de organismos internacionales en los cuales se puso de manifiesto la violencia que existía dentro de los centros educativos y la nula reacción del Estado frente a este tipo de violencia. Y por otra parte, para las Américas, por cuanto es un estándar del control de convencionalidad, es decir, es un estándar que tiene que ser aplicado por todos los estados que forman parte del sistema interamericano, que han suscrito la competencia contenciosa de la Corte, es decir, que han aceptado que la Corte resuelva y conozca peticiones de violaciones de derechos sobre sus países. Y por eso esta sentencia se torna totalmente relevante e importante en materia de protección de los niños sobre la violencia sexual en el ámbito educativo. Bien, claro, el tema de la violencia sexual en las niñas y las adolescentes, yo creo que es un tema que no es ajeno al conocimiento general, ¿no? Todos en algún punto hemos escuchado algo o tenemos conocimiento de este tipo de eventos. Que un caso llegue ya al sistema interamericano lo que hace es visibilizar una realidad latente, una realidad palpable, pero resulta positivo que haya un Tribunal Internacional de Derechos Humanos que diga algo al respecto. En relación a la violencia sexual en el ámbito educativo respecto de niños y adolescentes, ¿qué fue lo que dijo la Corte Interamericana en esta sentencia, Pami? Bueno, en esta sentencia, como son de los hechos del caso, hay varios elementos que fueron analizados por parte de la Corte para determinar la responsabilidad internacional. Por un lado, la relación de poder que existía frente del vicerrector a Paola, por cuanto él era una autoridad que tenía la obligación de brindarle confianza y seguridad, cuando fue todo lo contrario. En ese marco se configura un abuso, primero, de sus funciones, pero también una situación en la que claramente se denota una discriminación, porque la Corte no solo habla de la violencia sexual que recibió Paola, sino además la discriminación, una discriminación que tiene que ver con la edad de la víctima, una discriminación etaria, por cuanto ella claramente, obviamente por su proceso de desarrollo de su personalidad, se veía sometida frente a esta autoridad. En esa línea, también por eso es que en la sentencia se recurre a los peritajes en los cuales se identifica que el problema de la violencia sexual era un problema conocido y sobre todo, lo que es mucho más grave, que el problema de Paola era conocido por las autoridades del colegio, por sus profesores, y además que no solo Paola fue discriminada por el grupo etario al que pertenecía, es decir, es una niña, sino porque además en el colegio la comunidad educativa era una comunidad educativa vulnerable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no contaba con la institucionalidad adecuada para brindar la protección a los niños y adicionalmente por las condiciones socioeconómicas de las cuales era la víctima. Entonces, todo esto hace que ella no haya contado con educación, además que la violación no es solo a la integridad personal, sino la violación es a la educación. En la pregunta anterior me faltó señalar que es importante también esta sentencia por cuanto se declara la violación del artículo 13 del convenio de San Salvador, el Pacto Adicional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por cuanto el lugar en el cual ella debía sentirse segura fue el lugar en el que se le violentó sus derechos. Ella no recibió educación, sino todo lo contrario, pues su derecho a la educación se vio afectado por todas estas condiciones
a las que lamentablemente ella se encontró abocada. De acuerdo, Pame, muy interesante lo que tú nos comentas y precisamente dentro de nuestro público nos siguen muchos abogados, pero también mucha gente simplemente interesada en el ámbito del derecho, quienes han escuchado que hay una sentencia sonada, que es esta sentencia Guzmán-Albarracín, pero contestándolo para todos, ¿no? ¿Cuál sería la relación existente con la violencia sexual cuando ocurre en el marco de una situación de poder? ¿Qué es lo que nos dice la Corte sobre esto y cuál sería esa incidencia? La incidencia, Katia, es justamente el sometimiento en el que ella se encuentra, en el que se encontró. De los hechos del caso, como Jimena lo resaltó bastante bien, pues ella se vio sometida a un chantaje, porque ella acudió a una autoridad que estaba obligada a brindarle apoyo, y no estamos haciendo referencia a que la autoridad estaba obligada a hacerle pasar de año, sino que esta autoridad estaba obligada a brindarle todos los mecanismos adecuados para hacer efectivo su derecho a la educación. No obstante aquello, eso no ocurre, se encuentra bajo esta situación de sometimiento frente a la autoridad, y este chantaje es un término que lo utiliza la Corte expresamente, y se habla de chantaje, se dice que se pidieron favores sexuales a cambio de dejarle pasar del colegio, y ella, por su falta, inclusive este también es otro tema muy importante que se resalta en la sentencia, por la falta de educación sexual que brindaba el colegio, pues simplemente se vio sometida a esto, por su falta de madurez. Entonces, se resalta esta situación en la que también se señala que el Estado estaba en la obligación de fiscalizar, de investigar y de adecuar todos los marcos educativos a estos temas. A propósito de este tema que me parece bien interesante que toca Pamela, el de la educación sexual, hubo una sentencia en la Corte Constitucional ecuatoriana, no recuerdo exactamente, pero me parece que habrá sido unos 3 o 4 años atrás, tal vez Pamela lo tenga más en la mente, en que justo la Corte Constitucional orientó un poco este tema de la obligación del Estado como corresponsable en la educación de los adolescentes en el tema de la educación sexual. No sé, Pame, si tú la tienes en mente a esta sentencia, que yo creo que viene un poco de la mano con la sentencia de la Corte Interamericana, de esta obligación de educar a los niños, a los adolescentes, perdón, en educación sexual, para que ellos sepan qué decisiones tomar también, ¿no? Sí, de hecho, esto no es nada nuevo, es una obligación que es tan vieja como el hilo negro, la obligación de proteger del Estado a todas las personas, mucho más a grupos vulnerables como son los niños. Es verdad que los padres tienen derecho a educar a sus niños de conformidad, a sus hijos de conformidad con sus creencias, con su religión, con su ideología, con su idiosincrasia, esto es cierto, pero también es cierto que el Estado está obligado a apoyar al proceso educativo y formativo de los niños, niñas y adolescentes. En esa línea, fíjense ustedes que esto va de la mano con el hecho de que el Estado está obligado a generar toda la política pública de educación, mallas, contenidos que tienen que ver con educación. Y la educación sexual, de conformidad con el Comité del Pacto Internacional de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ha señalado que el derecho a la libertad sexual se va adquiriendo o se va ejerciendo de conformidad con la mayor madurez que tienen los niños, niñas y adolescentes. Pero para alcanzar esa madurez es necesario que tengan información, educación, por cuanto no van a poder tomar decisiones adecuadas, informadas, si no existe educación. Y esto es sumamente importante porque en la sentencia específicamente se habla de esto y se señala que el Estado además falla porque no brindó esa educación, ese apoyo que debía hacerlo, estaba en obligación de hacerlo. Ojo, no estamos hablando de que el Estado debe promover el derecho o los derechos sexuales de los niños, sino que el Estado está en la obligación de apoyar a los padres en la educación que, conforme van adquiriendo más edad, tienen mayor capacidad para poder ejercer este tipo de derechos. Recordemos que los niños
y hablo como niños porque en el Sistema Internacional de Derechos Humanos toda persona menor de 18 años es considerada niño. No existe esta categoría de niños, adolescentes, púberes, no existe. Todos los niños, todas las personas de 18 años son sujetos de derecho, no son objetos de derecho. Es decir, tienen la capacidad de escoger y elegir cómo ejercer sus derechos, y para ejercer sus derechos requieren de educación, requieren de la información necesaria. De acuerdo, Pame. Y bueno, recordemos que estamos en una conexión en vivo con todos los radioescuchas de Radio Victoria y también a quienes nos siguen en las páginas de redes sociales y en la página web. Y tenemos una pregunta de una de las personas que están conectadas. María Mercedes nos consulta, dice, dentro del debido proceso, ¿cómo la Corte aborda el tema de estereotipos y la vulneración de derechos con Paola? Pame, si tal vez nos puedes contar un poco si la sentencia refiere estos puntos, el tema de estereotipos y la vulneración de derechos. ¿Es abordada por la Corte en su sentencia? Sí, claro, Katia. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Me escuchan? Parece que perdimos un momento de la imagen, pero te escuchamos. Ya se va a restaurar. Muchas gracias. De hecho, en la sentencia se hace referencia. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, Pame, te escuchamos. No sé si nos escuchas tú a nosotras. Ahora sí, creo que me escuchan. Sí, ahí te escuchamos Yo perfecto. sí les escucho, creo que tengo... Estos son las eventualidades que ocurren en transmisiones en vivo y sobre todo con el tema de la tecnología, pero yo creo que ya lo subsanamos. Sí, Pame, ¿nos estás escuchando? Tenemos un ligero inconveniente, me parece, que con la conexión. Sí, bueno, hasta tanto leemos un poco acerca de lo que nos están comentando las personas que están conectadas. Andrés Miguel dice, doctora Ron, felicidades. También nos comenta Verónica Quiroz, dice que gusto, saludos a la doctora Ron. Jonathan Cedeño estaba ahí comentando un poco acerca del audio que ya estamos solucionando en este momento. Y teníamos pendiente la pregunta de María Mercedes. No sé si Pame allí nos escuchas ya para darle respuesta. Les agradecemos a todos por las preguntas que están planteando. Este es un tema, insisto, que no interesa que seamos abogados o no, es un tema que sí debemos de manejar todos en función de que va a hablar de algo que es sumamente importante, Katia, y es el tema de la violencia sexual en niños y adolescentes, ¿no? Ahora sí me parece que la tenemos a Pame ya lista. ¿Nos escuchas? Sí, muy bien, Perfecto, mil disculpas, perfecto. No sé qué pasa. Justo hoy, que estaba tan preparada para la entrevista, pues pasa todo esto. Mil disculpas con los Yo digo, radioescuchas. son gajes del oficio. Te escuchamos, Pame. Ok, bueno, no sé, me quedé en la pregunta, yo al menos me quedé en la pregunta de Katia respecto al tema de los estereotipos. Sí, así es, Y pues, cuéntanos. En efecto, se hace referencia a los estereotipos básicamente en todas las actuaciones procesales que hubo acá en el Estado ecuatoriano. La Corte hace referencia justamente a toda la negligencia por parte del sistema jurídico ecuatoriano, del sistema procesal ecuatoriano, en la investigación del caso, por cuanto prescribió la acción. En el caso de la responsabilidad no solo del vicerrector, sino de todas las autoridades que eran obligadas a fiscalizar, obligadas a denunciar estas situaciones, y adicionalmente la posible investigación de un hecho que no declaró, sobre el cual no declaró responsabilidad internacional la Corte, está el supuesto embarazo, y digo supuesto porque no quedó demostrado del proceso interamericano que Paola haya estado embarazada. No obstante aquello, la Corte dice, hubo toda una estereotipación en las autoridades judiciales por cuanto no cumplieron con su deber de debida diligencia. Esto es, que cuando existen cuestiones de violencia de género, acoso sexual, pues las autoridades deben tener un lente, una óptica de género en la investigación y en la sanción de este tipo de casos. Por cuanto
el acervo probatorio va a ser distinto, es mucho más difícil de encontrar. Todas las diligencias, todas las pericias que se lleven a cabo tienen que ir de la mano para no revictimizar a la víctima. En este caso, aunque Paola lamentablemente falleció, pues de su madre, de su hermana y de todas las personas que se vieron afectadas por su muerte. Entonces, claramente la Corte en este punto reitera lo que ya venía diciendo desde Campo Algodonero, la obligación de los operadores judiciales de sancionar, de juzgar todas las denuncias, todos los procesos que tienen que ver con violencia de género, con esta perspectiva que es ciertamente distinta y que exige mayor sensibilidad de las autoridades judiciales. Cuando hablo de autoridades judiciales, estoy haciendo referencia a la policía, fiscales, autoridades que intervienen en el proceso, a los peritos y en general al sistema jurídico. Sí, este tema del debido proceso y lo que pudo haber hecho o no hecho la Corte creo que es interesante de analizar un poco más, pero tenemos una pregunta del público y vamos a darle prioridad a las preguntas de nuestros oyentes. Esta vez es de la doctora Sandra Cordero, a la que a propósito le mandamos un saludo muy, muy afectuoso, es una amiga muy querida. La doctora Cordero señala que las políticas públicas en los gobiernos autónomos descentralizados debería ser urgente, digamos. En función de ese comentario, no sé qué es lo que opinas tú, Pame, respecto a las políticas públicas tanto a nivel local como a nivel nacional. Bueno, también un saludo a Sandra, de quien también gozo el derecho de su amistad. Pues las políticas públicas, tanto estatales como de los gobiernos autónomos descentralizados, deben ser articuladas. Es decir, tal vez, aunque muchos gobiernos autónomos descentralizados tienen políticas adecuadas, estas, al no estar integradas a un gran plan de prevención y protección de una vida libre de violencia para nuestros niños, niñas, falla. ¿Y por qué falla? Porque no tiene todos los mecanismos para poder hacer frente a estas situaciones, como las que se dio en el caso de Paola Albarracín Guzmán. Como Jimena decía, bueno, es un caso muy importante porque llegó al sistema y porque establece un estándar, pero también debe ser un caso, y lo digo con todas las letras, de vergüenza nacional. ¿Por qué de vergüenza nacional? Porque ocurrió en nuestro país. Ocurrió para 2002, no estamos hablando que ocurrió en la década de los 80, de los 70, ocurrió en el 2002, en este siglo. Y luego, además, porque la justicia ecuatoriana, que debía encargarse de sancionar a los responsables, no lo hizo. Con eso, lo que quiero decir es que este es un llamado de atención no solo para los operadores jurídicos, específicamente función judicial, sino también para todas aquellas autoridades que tienen a su cargo algún aspecto de las políticas públicas de prevención de la violencia contra la niñez y efectivamente contra la violencia de género que sufren especialmente las niñas en estos casos de acoso. Muchas gracias, Pame, por tu respuesta. Y como decía Jimé, le estamos dando prioridad a las preguntas que nos han formulado nuestros seguidores y radioescuchas. Y tenemos una pregunta de Andrés Miguel. Él nos dice, ¿por qué no se puede seguir investigando? ¿La seguridad jurídica como argumento de la prescripción de la causa es correcto que se superponga sobre la reparación de conocer la verdad o sancionar a los responsables? Entendemos que esa es una crítica respecto de la decisión que salió en sede jurisdiccional ecuatoriana y coméntanos, Pame, ¿por qué es que no se puede seguir investigando? ¿En realidad es correcto que se superponga? ¿Cuál es tu criterio al respecto? A ver, esto tiene que ver con un tema de eficacia. En la sentencia de la Corte expresamente se señala que este no fue un acto de tortura, aunque es un acto abominable, es un acto que todos aborrecemos, no es un acto de tortura. La Corte es muy minuciosa, la Corte Interamericana, cuando analiza los actos de tortura. Y los actos de tortura tienen unas características que son de un acervo probatorio bastante estricto. ¿Por qué? Porque calificar un hecho de tortura significa que esos hechos son considerados los delitos más graves que no pueden prescribir.
expresamente en la sentencia se dice, aunque vuelvo y repito, es un hecho abominable, es un hecho que todos aborrecemos, pues no es un acto de tortura. Y al no ser un acto de tortura, las acciones penales prescriben. En el caso Albán Cornejo contra Ecuador, la Corte en supervisión de cumplimiento, es decir, en la fase posterior, ya cuando verificó si la sentencia se cumplió, pues aceptó el criterio del Estado de que las acciones penales se encontraban prescritas y que era imposible continuar con la sustanciación de las causas. En esta línea, pues la Corte reconoce los ordenamientos internos, una deferencia a los ordenamientos internos, y señala que es imposible reabrir una causa que ya se encuentra prescrita por algo más de 15 años. En esa línea, la Corte determina otras medidas de reparación integral como son las que se establecen en la sentencia. Y creo que en este punto, y sobre todo en la reciente jurisprudencia de la Corte, no se dispone específicamente estas medidas de nuevamente que se investigue y se sancione, cuando la Corte ya tiene la experiencia de que en delitos que no son considerados los más graves, en los cuales no se aplica la prescripción, pues es bastante inoficioso por parte de la Corte pedirle que investigue nuevamente cuando sabe que a nivel interno es imposible investigar estos hechos. Claro, es un poco este debate entre si se puede o no se puede reparar e ir incluso en contra del debido proceso, que sí resultó muy frustrante en esta sentencia. Pero a propósito de esto, y ya para no abusar más del tiempo de la doctora Aguirre, que además ha sido valiosísimo dentro de este espacio radial, hay una última pregunta, y esta vez es de Andrés Rueda. La pregunta es la siguiente. Respecto a la reparación integral, y además yo creo que esa es una pregunta que cierra muy bien con la entrevista. Respecto a la reparación integral, ¿qué es lo que a su criterio le faltó a la Corte Interamericana? Yo creo que las medidas que incorpora la Corte, las medidas de satisfacción, de rehabilitación, de restitución, son adecuadas. Respecto a las garantías de no repetición, esto es que el Estado establezca un sistema coordinado de políticas públicas, que establezca un sistema de protección para los niños, niñas, que establezca todo un sistema de datos respecto a aquellas personas que han sido objeto de este tipo de agresiones. Si bien son adecuadas, creo que van a ser de muy difícil cumplimiento, y van a ser de muy difícil cumplimiento por cuanto no se ha tomado en cuenta en la sentencia para la reparación nuestro sistema jurisdiccional. Y creo que una de las fallas de la Corte en general en todas las sentencias es que se acerque un poco más a los estados y que conozca la real situación sobre esta problemática para poder ser mucho más certera y pedir informaciones precisas sobre programas que ya están en marcha. Porque no sirve de nada dejar lo que ya venía haciendo el Estado para implementar algo que la Corte le propone, cuando definitivamente ninguno de los dos temas termina por arrancar, ninguno de los dos programas termina por arrancar. Desde mi punto de vista, y es una crítica que la hacen muchos activistas de derechos humanos, es que para las medidas de reparación sí que a la Corte le hace falta acercarse mucho más a los estados, conocer cómo está ese ordenamiento jurídico, cómo están esas políticas públicas, para que sus disposiciones tengan una real eficacia, un impacto. Maravilloso, yo creo que tenemos muchísimo más que conversar de esta sentencia, sobre todo con alguien que maneja también el sistema interamericano, pero se nos agotó el tiempo. Doctora Pamela Aguirre, ha sido realmente un gusto, un honor, además, contar con su presencia aquí, con el conocimiento, con la experiencia. La comprometemos también, Katia, ¿no?, a que regrese en otra oportunidad con otro tema, porque además tenemos un sinnúmero de preguntas que no alcanzamos a formularle. Así es, tenemos muchas preguntas por parte del público, muchos comentarios que piden también que se generen más espacios para discutir este tipo de temas, y bueno, para eso está nuestro espacio, para compartir pensamiento jurídico. Pamela, te damos las gracias por haber acudido a nuestra convocatoria, y nosotros hasta aquí nos despedimos de ti. Realmente ha sido un gusto y esperamos
contar con tu presencia, como dijo Jime, a futuro. Seguimos con el programa entonces. Un abrazo. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Un abrazo, chicas. Gracias. Bueno, Pamela. vamos a continuar con el programa. Muchas gracias por sus preguntas. No se olviden de compartir la transmisión de Radio Victoria y de su programa Diálogos con Sano Juicio. Perfecto. En este momento vamos a leer un poco qué es lo que nos están comentando en redes sociales. Bueno, nos ha dicho, estoy un poquito ahí igualándome. Sandra Cordero dice, las políticas públicas en los gobiernos autónomos descentralizados para la prevención urge ser trabajada. Teníamos las preguntas del público, nos dicen también saludos desde Cuenca, felicitaciones por poner este tema en debate, una gran ponente y grandes entrevistadoras. Verónica Quiroz dice un gusto, saludos. René Morejón dice saludos cordiales, estimadas doctoras, felicitaciones. ¿Qué más? Tenemos otros comentarios de Sandra Cordero, dice abrazos, un honor el mío, la amistad. Doctoras Pame y Jime, Cuenca afronta un nuevo femicidio y si bien este caso asume la función judicial para exigibilidad y sentencia, urge el trabajo en prevención y la educación de políticas públicas y prevención son muy necesarias. Gracias por poner en debate. Yo creo que el tema del femicidio es algo que también podríamos abarcar en algún momento. Esto también resulta importante, no se olviden que ustedes para nosotros son la razón de ser de este programa, así que no solamente sus preguntas, sino también las sugerencias de temas para tratar en este espacio de pensamiento jurídico. Vamos con una cortina para anunciar los siguientes temas. Exacto. Bueno, y lo que acaban de ver es un pequeño videoclip de aquellos que nosotros estamos subiendo en nuestras redes sociales. No dejen de seguir a Sano Juicio en la página de Facebook, en Instagram, LinkedIn y Twitter. Y en Twitter también, se me estaba pasando. Bueno, el video hablaba del IVA del 12% de los servicios digitales y es precisamente uno de los desafíos fiscales de la economía digital, el cobro de los impuestos a servicios de empresas no residentes en el país, y ha sido un poco sonado en el último tiempo que a partir del mes de septiembre se va a cobrar el IVA a los servicios digitales. Entonces, si desean conocer más contenido en los ámbitos penal, tributario y constitucional, no dejen de seguir a la revista jurídica digital Sano Juicio. Y por supuesto, no dejen de escuchar a Radio Victoria, no solamente el programa Sano Juicio, sino todos los programas que compartimos en esta emisión radial. Así que, por favor, también sigan a la página de Radio Victoria en Facebook. Vamos a sortear este libro, decíamos, Katia, ¿no?, respecto a la reparación integral entre las personas que hicieron preguntas y que todavía pueden además hacer comentarios en la transmisión. Este libro se denomina Reparación Integral y justamente a propósito del tema que conversábamos con la doctora Aguirre de la sentencia y de la reparación integral que hubo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este tema, esta institución jurídica resulta bien importante. Es una institución jurídica que adoptó el Ecuador en la Constitución del 2008 y que justo la copió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la transfirió, la transmutó un poco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que es una figura además que tiene muchísimo desarrollo en el sistema interamericano y que, dicho sea de paso, aquí yo creo que es importante señalarlo, dentro de los tribunales de derechos humanos del mundo, esta es la que ha generado, el nuestro, es decir, el americano, es el que ha generado mayor desarrollo en temas de reparación integral. Un poco de eso se habla en este libro,
y además se hace un análisis de la reparación integral en la Corte Constitucional Ecuatoriana, porque la reparación integral también ha tenido un desarrollo, una evolución importante en la administración de justicia constitucional y específicamente en la Corte Constitucional Ecuatoriana. Así que, por favor, no se lo pierdan, envíen sus comentarios o sus preguntas. De acuerdo, y todavía tienen un poquito de tiempo para seguir comentando. El sorteo de este libro se dará al final de nuestro programa, así que esperamos que sigan comentándonos, que nos sigan acompañando. Tenemos todavía algunos contenidos de los que hablar, así que por favor conéctense, compartan el link y les leemos un poquito. Bueno, Verónica Quiroz nos manda allí algunos emojis y emoticones, la nueva forma de transmitir nuestras emociones y sentimientos. Ahora les agradecemos por esas reacciones positivas al programa. María Gabriela Romero dice saludos a Katia, gracias Gaby, un abrazo. Hilda Arciniega dice felicitaciones doctora Pamela Aguirre, excelente intervención, así es nuestra invitada de lujo del día de hoy. Nos solventó algunas dudas importantes sobre el tema. Carolina Salas nos dice felicitaciones chicas, muchas gracias, Carito, muchos saludos. Michelle Yepes dice excelente trabajo, un saludo también. Y bueno, sigan por favor comentando, vamos a sortear este libro al final del programa y hasta tanto les hablamos un poco más de los contenidos de nuestra revista jurídica digital. Vamos a hablarles de algunas cuestiones relevantes que hemos publicado esta semana. El 23 de agosto se conmemoró el Día Internacional de Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición. A propósito de esta fecha que se ha dado o que conmemora el levantamiento del 23 de agosto de 1791, cuando esclavos de Santo Domingo, en el Caribe, lanzaron una insurrección que finalmente condujo a la Revolución de Haití y a promover la causa de los derechos humanos. A propósito de esta fecha, hemos realizado una cita importante, la cita de una abogada. Sabemos que el pensamiento jurídico se da por juristas y no juristas, y esta vez es una abogada, una jurista. ¿Cuál fue la cita de esta semana publicada en nuestra revista, Jime? La cita de esta semana es de Stacey Abrams. La victoria no es ganar para nuestro partido, la victoria es ganar para nuestro país. A propósito de las elecciones, ¿no, Katia? Sí, una frase bastante política, ¿no? La victoria no es ganar para nuestro partido y sabemos que la victoria en realidad es para aquellos que votaron, para el país en sí, para su progreso. Y bueno, sería importante conocer un poquito de quién fue Stacey Abrams. No sé si nos cuentas, Jimé. A propósito de este mensaje, de la frase, Stacey Abrams es una abogada, política y escritora, fue líder de la minoría demócrata de la Cámara Baja de Georgia y la primera mujer negra en ser candidata a gobernadora del estado. Sus discursos por lo general se dirigen en apoyo a la inversión de la educación, erradicación de la pena de muerte y la no criminalización del consumo de drogas. Así es, una gran representante de la cultura afro y también del pensamiento jurídico. Vamos a leer algunos de sus comentarios. Hilda Arciniega nos dice, saludos cordiales a las entrevistadoras, les agradecemos por todo el apoyo de amigos y conocidos que están conectados. Déjenos, para ya ir cerrando estos minutos, déjenos por favor conocer sus últimas impresiones, déjennos sus comentarios, sus sugerencias son muy bienvenidas, díganos de qué temas jurídicos desean comentar. Recuerden también que nosotros publicamos un editorial a la semana, así que síganos también en nuestra revista Sano Juicio, en el blog en el que podrán encontrar muchos contenidos jurídicos. Y ya para ir cerrando la noche, pasemos al sorteo del libro. El tan ansiado sorteo. Tenemos a nuestro apoyo en cabinas. Justo vamos a hacerlo con el sorteo con Diana. Bueno, agradecemos también, aprovechamos también para agradecer su sintonía y también a Radio Victoria por el espacio, por este importante espacio para compartir pensamiento jurídico. Así es, bueno, tenemos algunos participantes, hay personas que se han
conectado a lo largo de nuestra transmisión y no sé si ya en cabina nos pueden confirmar cuál fue la persona favorecida con el sorteo del libro. De acuerdo, tenemos 18 participantes. ¿Les podemos indicar quiénes están participando? Los nombres, sí, yo creo que sería importante en función de la transparencia. A ver, ya tenemos aquí los nombres de aquellos que están participando para agradecerles por su sintonía la noche de hoy. Vamos a ver entonces cuáles son los participantes. Están acá. Ya, Jimé, si hacemos una breve lectura de aquellos que… Rapidísimo porque se nos agota el tiempo. Bueno, tenemos participantes, a las personas que nos escribieron esta noche: María Mercedes, a Sandra Cordero, también a René Morejón, Dianis Gordillo, Fernanda Parra, Andrés Miguel, Andrés Rueda, Isaac Hinojosa, Verónica Quirós, Hilda Arciniega, Carolina Salas, le mando un fuerte abrazo también a Hilda, Michelle Yepes, yo creo que son ellos. Y ahora sí vamos a proceder al sorteo, nos van a ayudar en cabinas con el sorteo para seleccionar a la persona en función de la tómbola que tienen ahí. De acuerdo, mientras el sistema está sorteando cuál será el favorecido del libro, como decíamos, les invitamos a seguir conectados con nuestras redes sociales. Esta semana salió una sentencia importante que esperamos seguir comentando en futuras transmisiones. Esta es la sentencia de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad condicionada del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, una sentencia que tiene que ver con el error inexcusable, manifiesta negligencia y dolo, y establece algunas de las condiciones a las que debe sujetarse el Consejo de la Judicatura para proceder a sancionar en procesos disciplinarios por esta infracción administrativa. Previo al inicio de un sumario administrativo, dice la Corte Constitucional, por parte del Consejo de la Judicatura, se requiere una declaración jurisdiccional debidamente motivada. Vamos a hacer un comentario de la sentencia también en el siguiente programa. Ahora sí tenemos ya a la ganadora, ya nos ayudaron con el sorteo y es… A ver, antes de anunciar mal… Siempre me gusta este sonido. Fernanda Parra Carrasco. Muchísimas gracias, Fernanda, y a todos ustedes por las preguntas, por los comentarios, además a quienes nos están viendo también por el tiempo que nos dedican. Vamos a ponernos en contacto con Fernanda para efectos de coordinar la entrega del libro y bueno, pues yo creo que ya con eso nos tenemos que despedir. Felicidades, Fernanda, es tuyo el libro de reparación integral, un texto interesante en materia constitucional. Escríbenos por favor por interno en los canales de Sano Juicio o de la radio para poder coordinar la entrega y cerraremos con un sano concepto. Esta semana publicamos un concepto en materia constitucional. Dinos, Jime, para ya ir concluyendo el programa de hoy. ¿Qué son las acciones afirmativas? Preguntábamos para quien quisiera estar más enterado de este tema que es súper interesante, Katia, que también yo creo que merece un programa incluso. Las acciones afirmativas son acciones concretas o políticas públicas que toman los estados en distintas áreas, como la laboral, por ejemplo, para ayudar en cierta medida a generar un equilibrio socioeconómico entre los grupos de la sociedad que han sufrido algún tipo de desventaja o que han sido históricamente discriminados. Un poco equilibrar esa balanza que en la sociedad se desequilibra un poco en función de privilegiar a algunos grupos y de poner en desventaja a otros, ¿no? Entonces lo que hacen las acciones afirmativas es equilibrar esta balanza a través de acciones, de políticas públicas, por ejemplo, ese punto en los concursos de merecimientos y oposición para personas que están en cierta situación de desventaja.
Así es, el tema de las... a veces hay conceptos jurídicos que escuchamos y no sabemos qué alcance tienen o qué significado tienen, y parte de la idea de nuestra revista jurídica digital es precisamente difundir estos conocimientos. Muchos se han topado con el término acciones administrativas en los concursos de méritos, como dice Jime, y en muchas ocasiones, si desconocen el solo significado de una palabra tan sencilla como esta, puede hacer que la persona no acceda al derecho que esté establecido en norma. Así que es importante seguir difundiendo este tipo de conocimientos. Bueno, Jime, creo que vamos llegando ya al final de nuestro programa, y no sin antes agradecer la sintonía de todos ustedes y a Radio Victoria. Vamos a invitarles brevemente a seguir a los programas que tenemos para el día de mañana. Para el día de mañana, jueves, tenemos el programa aquí en Radio Victoria, aunque no estemos de acuerdo, a las 5 de la tarde. Conéctense también a la transmisión de Pretérito Plus con Perfecto a las 20 horas. Y a quien no le ha pasado, a las 7 de la noche. No se olviden de estar pendiente de estos programas tan interesantes en Radio Victoria, y sobre todo de Sano Juicio, de Diálogos con Sano Juicio, que lo hacemos con muchísimo cariño todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Ahora sí nos despedimos, nos vamos. Muchísimas gracias por la sintonía, gracias por las preguntas, los comentarios. También muchísimas gracias a quienes nos ayudaron en el sonido. Y en cabina. En cabina. Nos vemos el siguiente miércoles. No dejen de sintonizarnos. Los miércoles a las 19 horas tienen una cita con nosotros. Nos vemos, un gusto. Adiós, gracias. Tenemos que tener una frase al final, hay que crearnos.